Mi querido Augusto, qué placer saludarte. Así es, efectivamente, ya esta semana estaremos ahí en San Antonio, Texas. Lo importante es que va a estar presente 360 Travel Argentina, pues estaré como corresponsal de ustedes. Estaré también en este Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos cubriendo para Caribe News, para Grupo Excelencia y obviamente para México Veterinario. Así que tendremos toda la cobertura, mi hermano, allá para 360 Travel Qué Argentina bueno. y para todos los demás medios que me han favorecido con su corresponsalía. Y tú lo acabas de mencionar, tenemos un gran invitado, lo mencionamos la semana pasada, estuvimos allá en León, Guanajuato, un destino impresionante, donde se publicó esta obra magnífica, que son a ver, así para que se vea bien, que son los 30 ediciones, un legado celebrando nuestro consejo, nuestro Congreso Nacional de las Reuniones, y me permití pedirle a mi sensei, mi maestro. Él dice que yo soy su monstruo, No, porque él fue prácticamente, pues, en mis inicios, quien me empujó y me jaló a la industria Mike. Dice, Armando Lagarde es mi monstruo, y bueno, yo así lo considero, soy su monstruo, y nos va a hablar de estos 30 ediciones, un legado, una obra magnífica que hizo Eduardo Yarto Aponte, mi hermano, mi sangre. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Armando, y un gran saludo a todos nuestros amigos en Argentina. bueno, es un placer tenerlo, Eduardo. También es un placer que haya generado y creado ese monstruo llamado Armando de la Garza, ¿no? Un monstruo del turismo que nosotros tenemos el placer de disfrutarlo en 360.travel. Primero, gracias por el tiempo, Eduardo, y me gustaría que Armando arranque esta linda charla que vamos a tener preguntando primero. Armando, así que el privilegio es todo tuyo. Gracias, mi querido Augusto. Eduardo, antes que nada, bueno, gracias por haberme incluido en esta gran obra. La verdad, todavía me siento emocionado. Pero aún más, gracias por recopilar estas 30 ediciones, por recopilar tanta información que le da valor a nuestra industria de reuniones, que muchos todavía parece que no lo entienden. Pero la verdad es que, híjole, a mí me gustaría que nos platicaras la importancia de la industria de reuniones y la importancia de haber recabado todo en esta edición que nos da. Bueno, finalmente esta especialidad, como bien mencionas, ha costado trabajo entenderla. No ha sido tan sencillo, no ha sido, son diferentes procesos, es un vocabulario diferente, es un proceso comercial dentro del turismo totalmente diferente. Incluso tiene oficinas propias, como son las oficinas de convenciones y visitantes o los Convention Bureau, como se conocen en muchos lugares. Es diferente. Desde que empezamos con la primera edición del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, que tenía otro nombre, se llamó Primera Reunión Nacional de Turismo de Negocios y OCBs. Explico un poco el título, que desde ahí se va a ver la evolución. Primera reunión. ¿Por qué reunión? Estoy hablando del 2001, ¿no ven? 2001 ni siquiera sabíamos la diferencia entre un congreso y una convención. Hoy sabemos que son dos cosas totalmente diferentes. En ese momento no lo sabíamos, y para no equivocarnos, no sabíamos qué ponerle, le pusimos reunión. Primera reunión de turismo de negocios. En ese momento, esta especialidad no tenía nombre, no se le conocía como turismo de reuniones. Cada país le puso de alguna forma. En México le pusimos turismo de negocios, que no era el nombre adecuado, y afortunadamente en 2006 se eliminó, se sustituyó por turismo de reuniones. Y decía, Primera Reunión Nacional de Turismo de Negocios y OCBs. Incluíamos a las OCBs, o los burós de convenciones, como un jugador importante, como el jugador clave en ese momento. Era una reunión de burós de convenciones, así inició. Hoy es realmente el lugar donde convergen todos los jugadores que tienen que ver con turismo de reuniones: los burós de convenciones, los centros de congresos, los meeting planners, los PCOs, las DMCs, los hoteleros, los transportistas, los banqueteros, en fin, todo el que tiene que ver con turismo de reuniones asiste a este evento. ¿Y por qué la importancia del documento? Es importante documentar todo lo que ha pasado a lo largo de estas 30 ediciones. Soy el único que ha estado en las 30. Me tocó me tocó crear este evento cuando yo trabajaba para la Secretaría de Turismo Federal, para el Ministerio de Turismo. Ahí lo creamos, me tocó manejar los 7 años, y me ha tocado asesorar a muchos de los gobiernos que lo han recibido como sede.
¿Y qué es lo que hemos visto? La evolución del turismo de reuniones en México. ¿Cómo empezamos desde una confusión de no saber? Recuerdo que en esa primera edición un ponente de muy alto prestigio, muy reconocido en ese tiempo, dijo que eran sinónimos. Imagínate en dónde estábamos. Estábamos en pañales, dijo que eran sinónimos. Y hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una serie de eventos paralelos más allá de los congresos y las convenciones que son parte de este mundo, como los eventos deportivos, los eventos religiosos, y hablamos de una serie de variantes que, que esa evolución, si no la explicas, si no das el contexto de todo lo sucedido en las ediciones anteriores, puede no quedar tan clara particularmente para las nuevas generaciones. De ahí la importancia y por qué se le dio, por qué se decidió hacer esta recopilación. Adelante, Argentina. Eduardo, te escuchaba atentamente y hay un gran trabajo, específicamente con el paso de los años también. Si tuvieras que hacer un pequeño análisis hoy de cómo está parada la situación, analizando desde tu comienzo hace 7 años atrás y esto que nos contabas, ¿crees que la proyección ha sido buena? ¿Crees que es todo muy positivo? Sin duda la evolución es positiva. Evidentemente ha habido tropiezos en México, pues hemos tenido algunos tropiezos en el turismo a reuniones, en el turismo en general, pero es justamente parte del proceso de aprender. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mencioné la primera edición fue en 2001, hace 23 años, eh, sobre todo invitamos a algunos conferencistas extranjeros en las primeras 2 o 3 ediciones y sí nos veían con simpatía en el hecho que estuviéramos empezando a ordenar esta industria, pero nos decían van con cierto atraso, o sea, hay países que van mucho más adelante. Y esos mismos especialistas me los he topado en eventos como el Congreso Mundial de MPI, el World Educational Congress, y algunos otros eventos, IMEX América en Las Vegas. Y dicen, bueno, el progreso de México ha sido muy interesante, muy rápido, el crecimiento ha sido muy rápido, porque la base, el ordenamiento fue el que le dio la base para poder crecer de una manera ordenada, sistemática, rápida. Recordemos que en finales del siglo pasado, principios de este siglo, estaban al frente de los centros de congresos y de las oficinas y de los burós de convenciones en México, eran realmente algún encargado político que el gobernador pues tenía que colocar por algún compromiso político, pero no tenía el menor conocimiento de esta industria, ni siquiera del turismo. Su única experiencia en el turismo era como turistas. Hoy es diferente. Hoy quien está al frente de estas oficinas o de los recintos requiere certificaciones, requiere pasar por un proceso de aprobación por las propias asociaciones y cámaras de la iniciativa privada, requiere haber hecho un trabajo previo y tener un nombre en esta industria. No, hoy no cualquiera en México está al frente de un buró de convenciones o de un centro de congresos. Y eso es parte de la evolución que hemos visto. Efectivamente han sido muchos los tropiezos, pero me parece que ha sido mucho más lo que se ha intentado y que se ha logrado hasta llegar a este punto. Eduardo, desde tu opinión, desde tu experiencia claramente, ¿cuál sería hoy el país ejemplo a seguir con respecto a la industria de reuniones? Mira, hay muchos ejemplos a seguir. Por ejemplo, en tema de exposiciones, me parece que sin duda Alemania ha sido quien ha marcado la pauta por no por décadas, por siglos. Hay toda una historia ahí que sería muy interesante analizar. Ojalá hubiera un documento, seguramente lo habrá, yo no lo conozco, de la historia de las exposiciones en Alemania. Pero si hablas en general de la industria, me parece que lo que ha hecho Estados Unidos es muy particular. Yo sé que en muchas ocasiones en Sudamérica nos dicen, sepárense de Estados Unidos,
están muy volcados ustedes como mexicanos a Estados Unidos. Bueno, es que tenemos un mercado enorme en Estados Unidos. Tenemos casi 20 millones de turistas solo de Estados Unidos. Es decir, la mitad de nuestros turistas internacionales vienen de ese país, o poco menos de la mitad. Tenemos 45 millones de turistas internacionales al año. Pero ¿cuál es el modelo interesante? Y hay una de las asociaciones que te lo deja ver. La International Congress and Convention Association, ICA, publica cada año sus estadísticas. Publica los países de América Latina, donde generalmente están Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, como los líderes. Luego vienen los de América, donde están primero Estados Unidos, luego Canadá. Y lo más interesante es cuando viene la estadística mundial. Siempre está arriba Estados Unidos. Siempre está arriba, y cuando haces un análisis de las ciudades, ves que las ciudades del mundo, una sola ciudad americana en las 10 primeras, y hay años como el reciente que se acaba de lanzar la estadística, que ni siquiera en las 20 primeras. ¿Cómo es posible que un país líder, que además le saca tanta ventaja al segundo y al tercer lugar, no tenga una ciudad en las 20 primeras, cuando los demás países, generalmente el segundo, el tercero, el cuarto lugar, Alemania, Francia, todos estos países que están ahí, anclan su estadística en una ciudad de las fuertes? España, la mayoría de sus eventos están anclados en 2 ciudades, en Madrid y en Barcelona, y Estados Unidos no. ¿Eso qué es lo que te dice? Que el negocio está muy repartido por todo el país. Eso es algo que realmente les envidiamos. Cualquier ciudad, por pequeña que sea, tiene un buró de convenciones independiente de los gobiernos estatales y tiene un centro de congresos, por pequeña que sea. Tienen un negocio interno tremendo, enorme. El negocio interno de países como México es bastante grande, es de los países líderes en ese sentido, y no representa más que el 14 o 15% del negocio que representan los eventos en Estados Unidos. Y además con otra característica, ciudades que sabemos que son quienes más eventos tienen, como Las Vegas, como Orlando, ni siquiera aparecen en la estadística de ICA, porque ni siquiera se toman la molestia de reportar. Eso te demuestra un poco que el negocio es tan grande, y que ni siquiera lo reportan en su totalidad y siguen por encima de los demás países. Creo que han sabido manejar muy bien, entender muy bien cuáles son las necesidades de los mercados, particularmente su mercado interno, que como ya mencioné es enorme, pero también de los mercados internacionales, y siempre ha sido un deseo ir a ese país a congresos. Eso es algo que necesitamos en México y en América Latina, poder entender a detalle, como lo han hecho ellos, como lo ha hecho también Francia, como lo ha hecho España, como lo ha hecho Reino Unido, como lo ha hecho Alemania, poder entender esta disciplina que es muy particular para poder captar eventos particularmente de otros países hacia los nuestros. Eduardo, Eduardo, un Sí. punto muy importante que trataste tú ahorita sobre eventos internacionales. A mí me ha tocado estar en diferentes ferias de muchos de los países que tú mencionaste, y la forma de hacer industria de reuniones en México cambia en relación a cómo lo hacen en Argentina, en Colombia. Pero hay un tema muy importante. Yo conozco varios organizadores de eventos y, caray, de repente le tienen miedo a México porque dicen es la capital mundial de la improvisación. Somos muy dados a improvisar, aunque salimos avante. Tenemos esa facultad de decir, oye, cambiamos de último momento, pero salimos avantes. Pero eso le da miedo a mucha gente, y ahí es donde entra la necesidad de la capacitación a alto nivel, porque claro, aquí lo vemos, cómo nos hace mucho daño los cambios políticos, y tú lo mencionaste, la enorme necesidad de no poner al frente de una oficina de comisiones hospitalarias a alguien que no tenga experiencia, que no tenga esa expertise, que no tenga esa multiculturalidad. Y no sé si estés de acuerdo en esto, mi querido Eduardo. Sí, sin duda. Entiendo cuando se menciona este concepto en otros mercados, en otros países. Efectivamente, por años hemos sido grandes improvisadores. Eso
pues no es bueno, tampoco es malo, finalmente resolvemos, y somos especialistas en resolver en el último momento. ¿Qué ha sucedido? Que este trabajo del turismo en reuniones que ha sido hecho entre muchísimos jugadores, tú eres uno de ellos, un jugador importante en todo lo que se ha hecho en México, lo que nos ha dado es justo lo que no teníamos, planeación. Hemos aprendido a lo largo de 20, 25 años a planear y hacer las cosas con una planeación adecuada. Hoy tal vez estamos viviendo lo mejor de los dos mundos, porque estamos aprendiendo a planear y seguimos siendo grandes improvisadores, lo cual cada vez nos da una mayor calidad de eventos. Lo importante es que ya no tengamos que improvisar, que esta capacitación siga avanzando. Tú lo viste hoy, me parece que el nivel de los conferencistas fue muy alto en el Congreso de León. Tuvimos una capacitación de primer nivel. Hoy hay certificaciones en México, certificaciones de los principales organismos internacionales del mundo, muchas personas certificadas. Tal vez México sea el país que hoy tenga el mayor número de certificaciones de asociaciones del Events Industry Council en América Latina. Entonces, el avance que se han dado en estos últimos 25 años ha sido muy importante, justamente donde hay dos grandes retos que enfrentar. Uno, los cambios de gobierno, que eso nos sigue afectando. Eso no hemos encontrado la solución, sino que la mayor opción para enfrentar esto es planear y un trabajo adecuado entre gobiernos salientes con la iniciativa privada. Y esto va funcionando, por lo menos de una manera bastante positiva, para enfrentar los cambios de gobierno. Y el otro, eliminar esa improvisación que mencionas a través de planeación, y la planeación no la vas a poder hacer si no tienes profesionalización y si no tienes capacitación, que es en lo que venimos trabajando hace 25 años. Eduardo, la verdad que un placer tenerte, que nos hayas regalado este valioso tiempo en 360.travel, un lujo de la mano de nuestro querido Armando de la Garza, que nos damos en 360 para arrancar la semana. Así que les agradecemos a los dos por el tiempo y Eduardo, especialmente, muchas gracias también, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en México. Y yo particularmente los espero en Yucatán. Va a ser un placer. Así es. De veras, yo me siento muy emocionado porque hablar de Eduardo Yarto es hablar de la industria más especializada en todo lo individual, sobre todo en el tema de experiencias. Si alguien sabe generar experiencias en cualquier ámbito, es Eduardo Yarto Aponte, mi querido Augusto, y por eso me da mucho gusto tener aquí a mi sensei en este programa 360. Un placer tenerlos los dos juntos para nosotros, imagínense. Armando, te mandamos un abrazo grande y obviamente renovamos el agradecimiento para Eduardo. Abrazo gigante para los dos. Un abrazo a ustedes. Un abrazo para todos ustedes, bye.